Desde que la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, asumió estas delicadas funciones en 2019, el correísmo la ha combatido por varios frentes, varios escenarios. Su objetivo es buscar la destitución. Uno de los últimos intentos del correísmo fracasó con el archivo del juicio político en esta semana. Ahora solo les queda esperar que la fiscal termine su periodo en abril de 2025. Pero, ¿por qué se ensaña tanto esta agrupación política contra esta autoridad que ha iniciado un combate frontal e histórico en contra de las mafias narcodelictivas y políticas del país? Sobre este tema precisamente vamos a conversar y también sobre lo suscitado en esta semana en el ambiente o en la atmósfera política. Vamos a platicar con la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Paola Cabeza. Muchísimas gracias, asambleísta, por atender esta conversación. Agotada la última carta, la última instancia que tenía el correísmo, ¿qué otra opción les queda? Bienvenida, para destituir a la fiscal. Muy buenos días, saludos a toda la audiencia de Oro Mar. Creo que es una introducción sesgada, porque los juicios políticos, o el juicio político, es parte de las facultades que tiene la primera función del Estado. Creo que no hay que olvidar esa parte que es constitucional. Los legisladores legislamos y fiscalizamos. Y creo que en ese marco de las competencias, iniciar un proceso de control político a una autoridad que, dicho sea de paso, es parte de las autoridades que tienen que ser controladas y fiscalizadas por la Asamblea Nacional, no debe, bajo ningún concepto, ser interpretado como persecución, o debe ser, no sé, toda esta introducción que creo, insisto, es sesgada, porque no se puede debilitar la facultad de fiscalización que tienen los legisladores, por un lado. Por otro, es evidente, había ya una posición política, más que jurídica, dentro de la Asamblea Nacional para impedir la censura y destitución de la fiscal general del Estado. Y esto lo voy a demostrar con hechos, porque en la comisión de fiscalización, cuando se convoca a abocar conocimiento para la calificación tanto del juicio de Gisela Garzón como de Héctor Valladares, se pudo notar cómo Partido Social Cristiano, la bancada de gobierno y otras fuerzas políticas como Construye se unificaron justamente para bloquear la posibilidad del juicio político, y allí cometiendo algunas ilegalidades. El artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clarísimo sobre cuándo, en este caso me estoy refiriendo al juicio de la ministra Palencia, pero estamos haciendo consultas específicas sobre el juicio político de la fiscal general del Estado. ¿Qué quiero decir al respecto? Primero, de acuerdo al procedimiento parlamentario, de acuerdo a las mociones presentadas, tenía que calificarse primero el juicio político de Gisela Garzón. La mesa, con 5 votos, decidió archivarlo. Para unificar los juicios debió existir, o ambos debieron haber sido calificados para unificarse. Ahí existió una imprecisión por parte de la comisión, que creo que todo el país conoce. Fue la presidenta de la comisión, fue retirada en ese momento fue retirada de la presidencia y asumió alguien claro, de la bancada de gobierno. Lo que provocó un barullo, un caos, un espectáculo a través de la comisión. Y con respecto a de que la introducción está sesgada, asambleísta, básicamente estaba reseñando algunos episodios desde los primeros intentos para buscar destituir a la fiscal general de la Nación por parte de la agrupación política, que no es un invento de este periodista, sino que prácticamente son los sucesos que se han visto a nivel nacional. En todo caso, más allá de lo puntual del escenario de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, le consulto nuevamente, ¿van a seguir intentando buscar destituir a la fiscal general de la Nación a pesar de la última derrota en la Comisión de Fiscalización? Yo no sé si usted no entiende, o creo que es también menester la persona a la que usted entrevista poder, digamos, instruir a la ciudadanía sobre el proceso de control político. Y quiero insistir en que no se debe sesgar la opinión sobre el proceso de control político, porque creo que más allá de que haya sido una decisión política de los aliados políticos de la fiscal dentro de la Asamblea Nacional de salvarla, creo que quedan algunos elementos en el aire para la ciudadanía que creo que deberían ser analizados. Correcto, adelante, por favor. ¿Por qué
por qué si la misma fiscal general del Estado decidió ir a enfrentar el juicio político. ¿Por qué si ella mismo dijo, estoy preparada para ir a cumplir con el control político que ha iniciado la Asamblea Nacional? Sabe que quedan muchas más dudas que certezas sobre la responsabilidad política de la fiscal, porque nunca dejaron que el proceso continúe. Es más, lo viciaron porque han dicho, para tomar una decisión también ilegal dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, que los juicios habrían precluido. Y eso no es real. Y hay otro tema que queda muy, quizás, y que en algún momento la fiscal lo va a tener que responder, porque creo que hay muchos elementos que daban para que ella sea llevada a un juicio político. Por ejemplo, las denuncias presentadas por un colega suyo del medio de comunicación La Posta sobre los vínculos del Banco de Guayaquil con la mafia albanesa, con el expresidente de la República, Guillermo Lasso, el conocimiento de la fiscal de los asesinos de Fernando Villavicencio y que ella no hizo absolutamente nada. Toda esta información que es pública. Sí, es pública, pero no se han presentado las suficientes pruebas, asambleístas. Toda esta información son una especie de hipótesis o de análisis más allá de presentar pruebas contundentes en contra de lo que usted está mencionando a través del medio digital que usted menciona. Información pública, el mismo hecho de que hoy por hoy un periodista, colega suyo, ha tenido que pedir asilo en Canadá porque, a decir de él, y ya es público, porque así el comandante Salinas lo dijo ayer en un medio de comunicación nacional, que el informe hecho por la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional que hacía seguimientos a este periodista es real. Entonces, teniendo la Fiscalía General del Estado ese documento, no hizo absolutamente nada para evitar que se pueda asesinar en su momento a un periodista y a su familia. Todos esos elementos deberían ser analizados. Y cuando usted me dice que si se puede iniciar un juicio político contra la fiscal, por supuesto. Primero, pero ya quedó archivado por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, que eso ya está consagrado. ¿Qué otras opciones van a buscar como Revolución Ciudadana? Usted me hizo una pregunta y se la quiero contestar a la audiencia. Sí. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sí se puede presentar un nuevo juicio político con las mismas causales o con nuevas causales, ya que la Fiscal General del Estado es sujeto de control político hasta un año después de haber dejado su cargo. Así que sí puede presentarse un nuevo juicio político, cualquier asambleísta lo puede hacer, para que no quede esta percepción de que el correísmo ha perseguido a la fiscal, cuando es ella, desde su condición de fiscal, que ha perseguido a todos los opositores políticos que han sido incómodos para ella. Claro, discúlpeme en el momento que le incomode, no lo hago con mala intención, asambleísta, sino son por los tiempos, porque queremos aprovechar, formular algunas inquietudes y retroalimentarnos a través de lo que usted pueda responder. En todo caso, ¿cuáles van a ser las causales o cuál va a ser la estrategia del correísmo para presentar nuevas causales para continuar con el juicio político? Porque lo que pudimos observar en la comisión... No, yo no he dicho que vamos a continuar con un juicio político. Usted me preguntó si se puede presentar un nuevo juicio político y le estoy diciendo que de acuerdo a la ley sí se puede. Ya, pero lo van a hacer, ¿y van a usarlo, van a utilizar esa figura o ya van a desistir? ¿O van a armar otra estrategia? Usted me está preguntando sobre si se puede y yo le estoy respondiendo que sí. Sí, entonces... Si esa es una decisión de mi bancada, no puedo hablar por mi bancada. Yo soy una persona y esa no está en mis prioridades. Yo presido una comisión que tiene mucha carga legislativa en este momento. Claro, ahora, lo que nos preguntamos los ecuatorianos, en su gran mayoría, es que combatir a una fiscal que por primera vez y valientemente está haciendo una limpieza en el país, que está combatiendo a las mafias criminales, que se está enfrentando a grupos poderosos, oscuros, económicos y políticos, ¿no cree que sería nadar en contra de la corriente? Yo discrepo con usted porque los cabecillas de la GDO están libres. Fito se les fue la cara a este gobierno, de acuerdo a una fiscalización que estamos realizando desde mi comisión, 84 PPL que se han fugado de las cárceles ligados a los grupos de delincuencia organizada no han sido recapturados. Fito, que es hoy por hoy uno quizás de los cabecillas de los GDO más importantes, el gobierno, en coordinación con el Ministerio del Interior, con Inteligencia y la Fiscalía, que también tiene su responsabilidad al respecto, no ha hecho absolutamente nada. Entonces, creo que aquí hay investigaciones selectivas,
¿Qué pasa con el caso León de Troya? ¿Qué pasa con el caso León de Troya que vinculaba a la mafia albanesa con, insisto, Guillermo Lazo y con su cuñado? ¿Qué pasa con el caso INA Papers, con Pandora Papers, que también vinculaba al expresidente de la República, Lenín Moreno? ¿Qué pasa con todos los casos que vinculan a aliados políticos de la fiscal general del Estado? Nos hubiera encantado también que de oficio la fiscal hiciese investigaciones sobre los contratos entregados a la tía del presidente de la República, el contrato entregado para la alimentación de las cárceles y también del desayuno escolar, y también el contrato que se entregó a Petroecuador, familia directa, la tía del presidente de la República. Todos esos casos pueden ser investigados de oficio, porque la información existe. No, a la fiscal no le interesa, porque el interés de la fiscal es perseguir a políticos, a personas que son incómodas. Y eso es lo que ha hecho durante todo este tiempo, lo que en realidad circunscribe al narcotráfico, al crimen organizado. La señora fiscal no ha hecho absolutamente nada. Voy a precisar algunos datos en relación a lo que usted acaba de mencionar, para ver si a usted le parecen insuficientes, que ha hecho nada o que ha avanzado con sus investigaciones. Por ejemplo, en el caso de León de Troya, y encuentro que creo que se unificaron estos dos procesos, tiene como resultado una mega operación que se realizó en conjunto entre las autoridades ecuatorianas y españolas, y hubo como resultado la detención de varios implicados y varias personas que están siendo procesadas. Hubo incalcaciones también. Ya se iniciaron procesos penales en contra presuntos implicados. Está, por ejemplo, Hernán Luque, delegado de la presidencia, ante el directorio de la banca. Está detenido en Argentina. No, debería estar aquí en el país. Debería estar aquí en el país. Ya. Tritan Chica, que es... Está con arresto domiciliario el cuñado del expresidente Guillermo Lazo. Es decir, todos estos adelantos, estos avances son insuficientes para ustedes como agrupación política. Dritan Chica, que es el que maneja las redes de la mafia albanesa en el Ecuador, vive aquí, está libre, abierto empresa. La fiscal creo que ha desmentido eso, asambleísta. No, señor, no lo ha desmentido. Por eso ha eliminado su cuenta de X y se ha desaparecido luego de lograr quedar impune luego del juicio político. Yo creo que este no es un debate para que usted defienda a la fiscal y que yo... No estoy defendiendo a la fiscal, asambleísta. Yo creo que lo importante... Mi rol es contrastar para que efectivamente a través de esta confrontación de ideas, pueda permitir un poco generar esas expresiones suyas y tener una orientación más clara. En todo caso, que la fiscal general de la Nación haya procesado al líder de la Revolución Ciudadana, que hoy se encuentra con estatus de prófugo, no lo digo yo, lo dice prácticamente las leyes, las normas ecuatorianas, que una docena de correístas estén procesados, estén exiliados, otros que estén ya privados de libertad, como el ex vicepresidente Jorge Glass. Eso es lo que les incomoda a la Revolución Ciudadana y por eso buscan una especie de venganza en contra de la fiscal general de la Nación. Bueno, aprovechando el tiempo que usted me da para conocimiento de la audiencia, soy interpelante del juicio político de Mónica Palencia. Como es de conocimiento público, una asambleísta de la bancada de gobierno interpuso una acción de protección justamente para impedir que se llevara un proceso de control político frente a esta mala funcionaria que no ha hecho absolutamente nada por la seguridad del país. La Comisión de Fiscalización hoy tiene que sesionar para permitir destrabar la posibilidad de continuar con el juicio político a Mónica Palencia, porque el presentar esta acción de protección lo que permitía justamente evitar que se ejerza un proceso de control político contra esta funcionaria. Hoy estamos ya en el proceso de práctica de prueba, no tiene ese juicio político que ser, digamos, paralizado, que ya está cumpliendo los tiempos procesales que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y creo que si en algo coincidimos los ecuatorianos y la Asamblea Nacional en este momento, es que la señora Mónica Palencia ha sido una ministra nefasta para la seguridad del país. Manabí está viviendo momentos críticos. Y coincidimos en eso, que debe comparecer la ministra. Y en ese sentido, terminó la idea, gracias, y en ese sentido aspiramos que la Comisión de Fiscalización pueda actuar con la celeridad del caso para antes de concluir el año se pueda concluir con este juicio político. Y que estén los actuales asambleístas en funciones antes que se termine el periodo, porque muchos de ustedes van a ir a la reelección. Y coincido que debe comparecer la ministra del Interior para que
informe al país a través del legislativo de sus acciones, en qué se ha invertido el recurso que se ha recaudado para combatir la delincuencia. Estamos totalmente de acuerdo, pero de acuerdo al grado de prelación, ¿qué continuaría en este proceso de fiscalización? ¿Qué juicio abocarían los exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, los 3 exministros, o tendría que iniciarse el proceso con la ministra actual, la ministra del Interior, Mónica Palencia? Bueno, primero, y bien que me consulte, porque esto es importante que su audiencia pueda estar informada sobre ello. Los juicios políticos habían sido archivados. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estos juicios políticos deben contar con ciertos requisitos. Se habían retirado las firmas de algunos de esos juicios políticos, por los cuales ya no contaban con los requisitos. Sin embargo, para bloquear la posibilidad de seguir, digamos, fiscalizando a la ministra del Interior, la asambleísta Alarcón, de las filas de ADN, interpuso una acción de protección ilegal y espuria contra la Asamblea Nacional, justamente para retrotraerse a los juicios políticos. Pero hay una disposición de un juez que tiene que acatarse. Bueno, y tiene que continuarse con los juicios de los 3 exministros, y están con los tiempos, porque tengo entendido que hasta noviembre tienen plazo, si no prácticamente entrarían en un desacato. Bueno, justamente a eso voy. La tarde de ayer, 2 de los juicios ya fueron retirados por las interpelantes, y esto implica que solamente quedará en cola un juicio político, que es el del exministro de Economía, Arosemena, y esto, pues obviamente, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de calificarse como juicio político, porque a decir del conocimiento que tenemos, ninguno de los juicios políticos cumplen con los requisitos. Y dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en ninguna parte dice que se puede volver a ingresar firmas para justamente continuar otro juicio político. El día de hoy la Comisión de Fiscalización... Insisto nuevamente, ¿y eso no implica un desacato? No, para nada, al contrario, justamente por eso la Comisión de Fiscalización está sesionando el día de hoy para dar, digamos, cumplimiento. Yo rechazo justamente que un juez de primera instancia tenga que irse por encima de disposiciones de la Asamblea Nacional cuando hay dictamen de Corte Constitucional sobre cuáles son nuestras facultades, y que ningún juez puede interferir en las mismas, siendo estas funciones netamente políticas. Mi querida asambleísta, muchísimas gracias. 2 cosas antes de cerrar esta entrevista. Lo primero, como periodista en lo personal, intento tener insumos para contrastar con el invitado. Siempre lo hago, no es una intención con una corriente política. Y número 2, un poco me desespero para seguir formulando preguntas precisamente por los tiempos. Espero que me comprenda, esta es parte de la dinámica de una entrevista, de un diálogo. En todo caso, le quedo sumamente agradecido y esperamos seguir conversando, mi querida asambleísta. También soy periodista y entiendo los tiempos de la televisión, son estilos. Es su estilo, lo respeto, pero creo que en una entrevista no hay que llegar a la confrontación. Usted pregunta y yo respondo. Yo comparto que en el espacio de opinión sí hay que confrontar, y confrontar con ideas, sin faltar el respeto, y no lo he hecho de ninguna manera. En todo caso, muchísimas gracias, asambleísta Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana. Vamos a una pausa publicitaria y regresamos.